Buenas noches, comunidad antoniana y público que nos acompaña. Buenas noches, Daniela. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Comunicaciones BRIN te Informa, un espacio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde compartimos investigaciones y reflexiones de nuestra comunidad. Buenas noches, Sherilyn. Así es, el día de hoy tocaremos un tema importante y necesario para nuestra comunidad, el hostigamiento sexual, un tema que nos concierne a todos, tanto docentes como estudiantes y ciudadanos. Y para entender cuando decimos hostigamiento sexual y por qué es importante erradicarlo, les presentamos un breve video. En la universidad podemos aprender, crecer y transformar nuestro entorno. Pero también en la universidad podemos callar por miedo o desconfianza. Debemos saber que el hostigamiento sexual no solamente destruye la dignidad de la persona que lo vive, también rompe la confianza en nuestra institución. Hablar de hostigamiento sexual es tarea de todos para de esta forma poder erradicarlo. El hostigamiento sexual es una conducta verbal, no verbal, física, no deseada, de connotación sexual, que afecta la dignidad y los derechos de las personas. Puede darse entre personas de diferente índole, puede ser personas con o sin estatus social, puede darse, en la calle, en las aulas, en nuestros laboratorios e incluso en nuestras redes sociales. El hostigamiento sexual no es broma ni una forma de halagar a alguien, es violencia. El hostigamiento sexual tiene muchas formas de manifestación. Escuchemos algunos ejemplos. Una mirada insistente, comentarios sobre el cuerpo, eres bonita y así podrías ganar puntos conmigo. Es un ejemplo. Mensajes fuera de lugar en redes, invitaciones incómodas o chistes en doble sentido durante una exposición. O como el chantaje silencioso, como si aceptas salir conmigo te puedo ayudar con tu novio. Son actos que humillan, que marcan, que hieren. En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el 56% de estudiantes manifestó haber sufrido alguna forma de hostigamiento sexual. La mayoría fueron mujeres jóvenes, pero también hay varones que lo han vivido y no se han atrevido a hablar. El miedo a las represalias y la falta de desconfianza en las autoridades aumenta el silencio. La universidad tiene la responsabilidad de brindar un espacio libre de violencia, donde estudiar sea un derecho y no tener miedo. El hostigamiento sexual se puede prevenir si todos actuamos. Si las personas denuncian, si las autoridades ponen de sí y escuchan los llamados que se dan. Si la comunidad universitaria se une, una universidad libre de violencia es posible. El silencio también es una forma de complicidad. Hablemos, cambiemos, actuemos. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche, la doctora Evelyn Aragón Ramírez y la doctora Vilma Pacheco Sota, investigadoras responsables del estudio Hostigamiento Sexual en la USAC, un aporte para su prevención y erradicación. Doctoras, un gusto tenerlas con nosotras. Buenas noches. Buenas noches. Doctoras, buenas noches. Doctora Evelyn, empiezo con una pregunta muy importante. ¿Qué les motivó personalmente a investigar un tema tan delicado como el hostigamiento sexual en nuestra universidad? Bien, creo que, miren, nosotros hacemos un trabajo anual que es el famoso FEDU, que es el Fondo Especial de Desarrollo Universitario que impulsa el Vicerrectorado de Investigación, y siempre estamos pues pensando qué cosas vamos a trabajar, y frente a esta problemática nosotros no hemos podido ser ajenas en realidad de tener que obviar o dejar de lado este problema tan latente que a nuestros oídos llegaba. Nosotras como docentes universitarias hemos sido testigos del llanto, de las quejas de nuestras alumnas, y creo que eso también nos ha a nosotros impulsado a no ser indiferentes con ello y tomar este tema tan interesante y tan importante. Y ahí, en eso de estar pensando en este tema, hemos encontrado realmente a personas maravillosas que pertenecen a las instancias de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que son las responsables
de la investigación del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria PUC, que son 3 investigadoras que tiene la PUC, Tesania Velázquez, Miriam Rivera y también Jocelyn del Solar, ¿no?, que pertenecen al Grupo de Psicología Comunitaria. Y también tenemos a las responsables de la investigación, que son de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género e Instituciones de Educación Superior, que está la doctora Patricia Ruiz y también la doctora Aranza Pizarro, ¿no? Además de eso, también otra instancia muy importante en la PUC, que va a ser la oficina del Instituto Pulso PUC, Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica, ¿no?, que ha sido la oficina que de manera rigurosa ha podido trabajar los resultados que se han recogido dentro de nuestra universidad. Claro, doctora, abordar algo tan íntimo y doloroso requiere mucho valor y compromiso. Leyendo un poco su investigación nos revela que el 56% de los estudiantes han vivido alguna forma de hostigamiento sexual. Doctora Vilma, ¿a qué cree que se debe este porcentaje tan alto en el ámbito universitario? Básicamente se debe a que la universidad retrata la realidad nacional y esta realidad, entre otras características, es identificable por el enorme nivel e intensidad de violencia que tiene. Eso lo retrata la universidad. Y un claro ejemplo e indicador de esta violencia es justamente este 56.2% de estudiantes solo en Ciudad Universitaria que han sufrido alguna forma de hostigamiento. Pero más allá de eso, cuando se hace la pregunta de si conocen qué cosa implica, qué cosa significa el hostigamiento, el 84.5% de nuestros estudiantes lo conocen, pero no lo reconoce cuando le sucede a ellos. En la pregunta de ¿alguna vez ha sido hostigado?, solo el 8.7% dice que sí, frente a un 88.6% que dice que no ha sido hostigado. Pero, y acá va el punto, cómo se ha ido naturalizando, cómo se ha ido invisibilizando la violencia. Cuando se les dice, ¿alguna vez has recibido alguna propuesta, alguna forma de piropo o pseudo halago con connotación sexual que no te ha gustado, que te ha molestado, que te ha ofendido? Allí es donde encontramos el 56.2%. Entonces, este resultado es importante por varias razones. Primero, no porque sea un descubrimiento, no hemos descubierto que hay violencia, no hemos descubierto la pólvora, hemos sacado a la luz una realidad que de tanto ocurrir había dejado de ser percibida, pero no por dejar de ser percibida, había dejado de tener las consecuencias nocivas a nivel económico, a nivel académico y a nivel personal, no solo para las víctimas, sino para toda la comunidad universitaria. Entonces, ahí va mi respuesta. Es un 56.2% que va más allá de esa cifra, que nos retrata una realidad soterrada, una realidad a la cual la comunidad en pleno, la comunidad universitaria, se ha ido volviendo ciega y que demanda ser abordada, sí o sí. Esta cifra nos estremece porque más que un número refleja las historias reales y los silencios que muchas veces no se ven. El estudio también muestra que 7 de cada 10 estudiantes no saben acudir si sufren hostigamiento. Doctora Evelyn, ¿hasta qué punto la desinformación agrava el problema? Sí, mire, no solo pasa esto con nuestra universidad. En realidad, miren, si nuestro estudio se ha hecho el 2025, tiene antecedentes de que la Católica, por ejemplo, aplicando también su conocimiento que ha hecho, por ejemplo, ellos han trabajado ya el 2018 esta recogida de data sobre el hostigamiento sexual en el ámbito de la PUC, y ellas también basadas en lo que había sido la investigación que se había hecho el 2008 en la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿no? Entonces, en muchos de los resultados lo que vemos hay un desconocimiento. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica,
en realidad hay un buen porcentaje de personas que habían sufrido, estudiantes que habían sufrido hostigamiento sexual, pero no lo habían denunciado, porque en realidad desconocían que esas manifestaciones que les sucedían a ellos, que eran dadas por otras personas hacia ellos, que les afectaban, en realidad no estaban reconocidas como un tipo de violencia o una forma de violencia que era para ellos, ¿no? Entonces, por desconocimiento en muchas de las universidades también, ellos no denunciaban. Claro, y es ahí que cuando no sabes a dónde recurrir o el miedo crece, ¿no? Como estudiante o como víctima de hostigamiento. Doctora Vilma, ¿querría usted poder contarnos cuáles son las manifestaciones más comunes de hostigamiento sexual dentro de la UNSAF y en qué espacios se agravan más? Por supuesto, ¿cómo no? Las manifestaciones más sentidas, no las únicas, pero las más sentidas son lo que nosotros llamamos los piropos. Están en primer lugar. Luego, las preguntas de connotación sexual que incomodan al interrogado, como por ejemplo, ¿pero por qué no quieres salir conmigo? Si uno no quiere salir con alguien, con que diga no tiene que explicar el porqué de ese no, pero se le pide, uy, tu novia, tu novio te tienen pisado, no puedes hacer tal, ese tipo de manifestaciones. Y luego vienen las propuestas explícitas ya de tener actividad sexual. Eso en cuanto a las mujeres, que son ciertamente las que en mayoría sufren el hostigamiento sexual. Sin embargo, no son las únicas, también lo sufren los estudiantes. Los estudiantes ya también tienen, las propuestas explícitas ocupan el primer lugar. Y en segundo lugar está el verse comprometidos, no obligados, la diferencia es mínima, pero sí comprometidos a ver pornografía. Esas son las principales manifestaciones. Manifestaciones que invaden el espacio personal, la capacidad de decidir qué es lo que admito y qué es lo que no admito para mí en mi vida del otro, y que van demostrando la falta de empatía y la falta de respeto que se traducen en violencia. ¿Podría acotar? Claro. Ya, con respecto a la misma pregunta, miren, nosotros para hacer este trabajo en realidad lo que se ha aplicado es un cuestionario que se ha adaptado en realidad a nuestra realidad, ¿no? Entonces, nosotros para poder llegar a nuestros alumnos y para que ellos mismos puedan comprender las preguntas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos pensado, ¿no? Lima tiene una realidad, el Cusco tiene una realidad, entonces el cuestionario era pues adaptado, se ha trabajado el cuestionario adaptado a nuestra realidad. Entonces en las manifestaciones, por ejemplo, que van a los alumnos expresar, hay muchas que nosotros también como docentes las podemos conocer porque son de nuestro medio, ¿no? Entonces, dentro de ellas también van a ser, por ejemplo, de que los alumnos sufren de que el profesor les pone la mano encima de la mano o les pone encima del hombro también, ¿no? Entonces, estas alumnas no necesariamente van a pensar de que eso es una forma de que están sufriendo un tipo de violencia, ¿no? o un hostigamiento sexual. Entonces sabemos que es toda acción que puede ser oral, puede ser verbal, pero que tenga connotación sexual, ¿no? Entonces, con esos intereses muchas de las veces puede ser simples gestos que pueden conducir realmente y que pueden ir avanzando a tener que convencer de repente a las alumnas hasta una salida que pueda tener, por ejemplo, de tomar un café o de repente de mandar mensajes a la medianoche o altas horas de la noche o tener que sacar fotos y muchas otras realmente son manifestaciones en las cuales ocurren en nuestro ámbito. Realmente es preocupante nuestra realidad. Muchas veces creemos que el hostigamiento solamente ocurre en las aulas, pero también ocurre en los pasillos, en los grupos de trabajo e incluso en las redes sociales. Su estudio muestra que las mujeres son las más afectadas y los hombres quienes más ejercen estas conductas. ¿Qué factores culturales o estructurales creen que influyen en ello? Bueno, en realidad se ha naturalizado con el tiempo, ¿no? Miren, bueno, yo por ejemplo he sido estudiante universitaria,
bueno, el tiempo que yo fui estudiante universitaria sucedían estas situaciones también, ¿no? Dentro de lo que va a ser la universidad, podía ser, como dice mi colega, podían ser piropos, podían ser halagos, podían decirle, por ejemplo, como lo que dicen, ¿no? Te ves muy bonita, ¿por qué no te pones esta ropa que te resalta mejor el cuerpo? Como que también esas cosas como que tranquilamente podían verse como cosa natural. Pero en el fondo se ha ido naturalizando todo el tiempo, no se hacía nada, pues tranquilamente las personas lo tomaban ahí, se callaban y nadie hacía nada. No habían las instancias. En cambio ya ahora hay un cuerpo normativo a lo cual las universidades tienen que responder. Hay normas, hay decretos, hay leyes a los cuales la universidad tiene que responder en ese afán de estar contra la violencia de género y el hostigamiento sexual. Deseo agregar algo. Este tipo de violencia es producto de un condicionamiento histórico-cultural que se ha ido dando a lo largo de toda la evolución de nuestro país como Estado republicano, como Estado demócrata, que sin embargo tiene muchos rasgos, muchas características de ser un Estado verticalista, donde la persona que tiene poder ejerce dicho poder no solo a favor del logro de sus objetivos, que pueden ser buenos o malos, sino en contra del otro. Entonces, si yo tengo poder sobre ti porque soy tu jefe, porque soy tu profesor, porque soy una X autoridad, yo trato de que tú cedas a lo que yo deseo. Y cuando lo que desea el que tiene el poder tiene, como bien lo ha dicho Evelyn, connotación sexual y no es aceptada por la persona que recibe la propuesta porque daña su dignidad o ataca, menoscaba sus derechos, eso es hostigamiento. Entonces, este hostigamiento se va a ir enraizando en esa organización vertical, autoritaria y machista que tiene nuestra sociedad. No solo en Cusco, no solo en la UNSAC, también lo dijo bien Evelyn, es una realidad común a Latinoamérica. Pero, ¿qué sucede? Si nos quedamos sin hacer nada, las personas que son víctimas desarrollan tal sintomatología que aunque se sienten dañadas, simplemente optan por dos cosas: por callarse y terminar, en este caso, el proceso de profesionalización, o por retirarse de la universidad. Cuando se retiran, se ha perdido, solo para hablar de lo económico, se ha perdido toda la inversión del Estado que se ha realizado durante el periodo de permanencia en la universidad del alumno que se retira. Y cuando deciden quedarse, el rendimiento mengua. No quiero tener comentarios vitriólicos demasiado ácidos, pero sí quiero poner el dedo sobre la llaga, porque las estudiantes y los estudiantes hostigados, violentados, no rinden porque no están en un ambiente seguro. Es como vivir en una conflagración, vivir en medio de una guerra. Claro que puedes vivir, pero a nivel de sobrevivencia, porque estás perdiendo lo que por derecho y por ser personas nos corresponde, la calidad de vida, estudiar en un ambiente seguro. Y bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que las propuestas tienen que ver con esto de construir ambientes de estudio seguros. Claro, entender las raíces es clave, no solamente para cambiar las normas que se tienen, sino la mentalidad que tenemos a veces como estudiantes de cuando vemos o sufrimos parte de estas conductas, lo normalizamos o simplemente lo dejamos pasar porque creemos que con el tiempo se va a ir olvidando, ¿no? Sabemos que casi el 70% de víctimas a razón de su estudio no denunció. Doctora, ¿qué razones encontramos detrás de estos temores que tienen los estudiantes a este silencio, doctora Vilma? Básicamente dos cosas. Son muchas las razones, pero dos son las que destacan. En primer lugar, no saben a dónde acudir, y en segundo lugar, desconfían, porque como se les ha ido narrando, esto se ha hecho parte de la cotidianeidad. Ocurre siempre.
y no cambia. Hemos escuchado a la colega Ena decir que lo vivió cuando era universitaria. Yo, que soy un poquito más antigua, también lo viví. Y mis estudiantes ahora lo están viviendo. Y no pasa nada, aparentemente. Nuestra investigación, apoyada en toda la normatividad legal, trata de contribuir a la política institucional de erradicación de la violencia, cosa que ha sido muy difícil. Por lo menos en los últimos años se ha intentado enfrentarla desde el brazo legal. Se ha constituido más de 3 comisiones y tribunales disciplinarios. Pero como estamos hablando de violencia, también resulta que el pertenecer o a las comisiones disciplinarias o a los tribunales disciplinarios termina siendo como exponerse a la violencia o a las represalias, para ser más exacta, de quienes pudieran ser denunciados y sancionados en caso de comprobarse el hostigamiento. Entonces, estas comisiones se han ido difuminando por renuncia tras renuncia. Sin embargo, ahora último ya han sido reconstituidas en los 3 niveles. Muchas veces el miedo a las represalias y no ser creídas pesa más que la búsqueda de la justicia. Hace poco se creó el Tribunal Disciplinario contra el Hostigamiento Sexual en UNSAC. Doctora Evelyn, ¿considera que este espacio marcará una diferencia real en la atención de los casos? Yo creo que sí, tengo todas las esperanzas de que tiene que ser así, porque en vano se estaría trabajando. Creo que mucho se ha avanzado desde lo que se ha hecho también esta investigación. Al momento de hacer la investigación había ese problema. Como dice mi colega Vilma, habían renunciado casi todos los integrantes del tribunal disciplinario. Las comisiones estaban sin integrantes. Entonces estaba habiendo problemas en la universidad y no se sabía cómo proceder. Entonces lo que se hacía era pues mucha gente, de las personas que ya estaban siendo afectadas, tenían que ir al Ministerio Público para que tomen las medidas del caso, y creo que ha habido ya casos, ¿no?, de destitución, un producto de todo esto. Entonces, además de ello, pues hay muchas propuestas que se hacen en este trabajo, muchas recomendaciones que se tiene que seguir haciendo para tener ese campus libre y seguro. Tenemos que pensar de que realmente nuestros estudiantes ven el espacio universitario como un lugar, yo pienso es como un refugio de ellos. Ellos vienen, a veces muchos de ellos pueden tener muchos problemas en su casa, problemas familiares, pueden ver violencia en la calle, y creo que un lugar tan para ellos, tan acogedor es la universidad. Entonces ellos aquí pueden estudiar, vienen en la mañana, se pueden ir, pues se van en la noche. Entonces tiene que ser un lugar que ellos se merecen realmente, un lugar seguro, un lugar tranquilo, donde ellos estén seguros de que no les va a pasar nada. Es su lugar, es su lugar. Yo les veo a los jóvenes felices, tranquilos, contentos. Pueden tener problemas en casa, pueden ver en la calle puede haber en la calle problemas, pero ahí cuando ingresan a la universidad ellos respiran tranquilidad, deberían respirar tranquilidad. Y al haber estas situaciones, este tipo de violencia del hostigamiento sexual, sobre todo que afecta más a las jóvenes universitarias, creo que tenemos que poner todos en realidad el granito de arena para poder hacer de que estas cosas se tengan que, por lo menos, no del todo estoy diciendo de que vamos a erradicar, se supone que estamos llamando primero a la prevención, ¿no?, a la atención, y realmente tenemos que ir a la erradicación. Yo pienso que habiendo una comisión disciplinaria, yo pienso que se tiene que pensar bien claro de que esto significa destitución, y no creo que a nadie le esté gustando que le destituyan de su trabajo. Realmente esto va a ser pues fuerte con el tiempo, ¿no? Entonces yo pienso de que esto sí tiene que caminar, y vamos trabajando, ahora por ejemplo tenemos esta situación hemos organizado nosotras un evento
de docentes gestores en género, que van a ser nuestros aliados en realidad para poder trabajar, seguir trabajando, seguir utilizando las herramientas, seguir sensibilizando, seguir creando espacios donde realmente nos permita visibilizar los problemas que tenemos dentro del ámbito universitario e ir mejorando mejorando las situaciones para que estos problemas no se sigan presentando. Claro, doctora. Qué importantes son las normas que hacen, como usted dice, ¿no?, que permitan que la universidad sea un lugar seguro, que nos permita crecer y educarnos de manera correcta, sin esos temores, ¿no?, en donde podamos desarrollarnos plenamente. Doctora Vilma, quisiera preguntarle si se percibió alguna resistencia o silencio dentro de la universidad al momento de compartir los resultados de su investigación. Al momento de compartir los resultados, no. Por el contrario, hemos tenido la apertura de todo el consejo universitario ante el cual hemos presentado estos resultados, porque quiero hacer una breve reseña. Nosotras éramos dos grupos de investigación independientes. Doctora Ena Evelyn investigaba la cuestión de género desde la óptica de los historiadores, y quien les habla y el equipo investigador que me respalda, porque no estoy sola en este esfuerzo, tengo un equipo, lo hacíamos desde la óptica psicológica. Y dio la casualidad que un día de esos, cuando yo buscaba un par para hacer esta investigación, me encontré con la colega Ena Evelyn e hicimos lo que ustedes los jóvenes llaman un match, porque las dos teníamos el mismo interés y a las hemos dos... unido. Exacto. Y las dos estábamos muy adoloridas por las cosas que escuchábamos de nuestras estudiantes y que, como ellas nos lo decían en secreto, porque era más una búsqueda de escúchame, profesora, me está sucediendo esto, pero no lo cuentes, y nos lo guardábamos, era una experiencia frustrante por la cual yo incluso había decidido dejar la Universidad San Antonio. Decía, si no hago algo para que esto cambie, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces la encontré a Ena Evelyn y luego encontramos a las instancias ya mencionadas por ella de la Universidad Católica y pudimos sumar esfuerzos, porque por el momento nosotras hemos puesto todo el trabajo para la investigación, pero gran parte de la inversión ha venido de nuestro aliado estratégico, en este caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y algo que yo quería mencionar también es que como resultado de esta investigación, más allá de lo que podamos hacer institucionalmente, nosotros ya hemos terminado la investigación, ya tenemos los resultados, por eso los hemos presentado, pero estamos implementando acciones de responsabilidad social, porque en la universidad no solo tenemos que informar, se van a Dr. Google, que todo lo sabe, mejor todavía si se van con asistencia de inteligencia artificial. En la universidad tenemos que formar. En la universidad tenemos que educar. Y entonces, como resultado, nosotros hemos derivado en 3 líneas de acción que las estamos ejecutando. Una es la preventiva, en la cual estamos en pleno proceso de diseño de acciones que hagan de conocimiento público dentro de nuestra comunidad universitaria el qué es el hostigamiento y qué hacer en caso de ser hostigada. No podemos seguir callándonos, no podemos seguir admitiéndolo, porque eso también es volverse cómplices, sobre todo si somos docentes. Se supone que los docentes somos los líderes de vuestra formación. Ya luego ustedes tomarán la posta cuando terminen su profesionalización. Entonces, primero las campañas de sensibilización, luego los talleres de género, cuyo primer piloto se ha realizado con poca gente, porque justo es piloto, es el primer taller de formación en gestores de género. En ciernes está otro taller también que aborda la cuestión de género para estudiantes de los primeros ciclos, pero además queremos trabajar también
con las personas que podrían ser potenciales violentadores, con un taller sobre formación de nuevas masculinidades, por una parte. Eso se lo hemos sugerido a la autoridad cuando presentamos los resultados. Hemos tenido el respaldo, tanto el sindicato del personal administrativo, la representación estudiantil y el sindicato de docentes. Pero además hay dos aristas que quedan. El acompañamiento a la víctima. Cuando el hostigamiento ocurre en la universidad, cuando la universidad se prueba a sí misma que no puede velar por la tranquilidad del protagonista de su ser, que es el estudiante, pues tiene que responsabilizarse, y estamos generando estrategias de acompañamiento, amén de las estrategias sancionadoras que las está impulsando la autoridad universitaria. Entonces, un eje, el eje sancionador, porque es un delito. La ley nos obliga. Ahí está la ley 27942, que es de prevención y sanción del hostigamiento. Está la propia ley universitaria, la 3220, que rechaza toda forma de violencia. Está el decreto supremo 05 del 2019, que reglamenta la primera ley que mencioné, y están las normas que ha asumido la Universidad San Antonio Abad del Cusco como compromiso. Eso lo está haciendo la autoridad, y como bien lo mencionaron tanto ustedes, nuestras entrevistadoras, como la colega Evelyn, ya se ha traducido en la reconformación de las comisiones disciplinarias del Tribunal de Juzgamiento y del Tribunal Disciplinario. Luego, el segundo eje son las medidas preventivas, y el tercer eje es el acompañamiento a la víctima. Eso es lo que podría acotar. Romper el silencio institucional siempre es importante. De hecho, es el primer paso para construir una cultura más justa. Doctora Evelyn, desde su experiencia, ¿qué acciones concretas debería priorizar la UNSAC para proteger efectivamente a estudiantes y trabajadores? Sí, creo que estas acciones, por ejemplo, la que hemos hecho de este diagnóstico que hemos hecho de levantar realmente los datos que sí existe o no existe hostigamiento sexual en nuestra universidad, nos ha permitido ver el tamaño del problema que tiene nuestra universidad, porque hablar de que sí hay hostigamiento no es igual que verlo en cifras, que del problema, ¿no? Entonces, igualmente, para posterior, planteamos, a veces nos comentan de que no solo es en el estamento estudiantil este tipo de problema, ¿no? También hay en otros estamentos, por ejemplo, dentro de lo que va a ser el estamento administrativo, ¿no? Entonces también se puede ampliar. Este estudio nosotros que hemos trabajado se ha hecho aquí en Perayo, es de la central nada más, ¿no? Esto no incluye lo que son las filiales, pero más adelante nosotros queremos también trabajar con respecto a lo que es el contenido que podemos recoger de lo que van a ser las filiales, ¿no? Entonces, eso, y creo que hay que implementar las normas también, y además de eso, esto por ejemplo de la formación de docentes gestores en género va a ser importante, de tener o no solo docentes, sino también puede haber dentro del sector administrativo, ¿no? Que sean personas que tengan que ver con esto de la formación de gestores en género, que se puedan aliar también a esta lucha contra el hostigamiento sexual y la violencia de género, que tiene que ver con el hostigamiento sexual, ¿no? Otra cosa que quería acotar, a ver si me dejan también un breve momento, de que nosotros somos personas representantes de nuestros equipos. Eso yo quería también aclarar, de que yo, por ejemplo, dentro de mi equipo tengo a mi colega Jorge Olivera, a mi colega Valentín Chiriguani, a otro egresado de la carrera también, que es un bachiller, es Marco Álvarez, y una alumna también, ¿no?, que integran estos grupos. Aparte de ello, también hemos tenido el apoyo de la Oficina de Responsabilidad Social, que nos ha abierto las puertas. Yo soy directora de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Sociales, que también implica tener que trabajar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, tener que trabajar por este tipo de problemas. Entonces, nos han abierto las puertas, y como dice la colega Vilma también, hemos ido al Consejo Universitario
ha sido el primer espacio donde nosotros hemos dado a conocer los resultados preliminares de este trabajo que se ha hecho. Claro, doctora, porque la prevención no solo se logra desde esto que decimos las sanciones, ¿no? Sino se logra con un poco de educación, acompañamiento a las víctimas y la empatía que se tiene que tener. Doctora Vilma, ¿qué rol tienen que asumir los docentes y las autoridades contra la lucha al hostigamiento sexual? Bueno, son dos preguntas en una. Comencemos por lo de las autoridades. Las autoridades tienen que hacer lo que la ley les pide que hagan, mínimamente lo que la ley les pide que hagan, que es liderar la lucha y las acciones concretas y objetivas que contribuyan a identificar, erradicar o por lo menos disminuir el hostigamiento sexual. Eso le corresponde a la autoridad. Eso es lo que manda la ley. Amén de que podrían hacer otras cosas más. Los docentes, por nuestra parte, tenemos que reforzar lo que hacemos siempre, ser docentes, ser formadores, no meros informadores, y también mirarnos a nosotros mismos como personas y ver qué potencialidades y qué debilidades hemos ido desarrollando en esas dos dimensiones, en la docencia y profesional y la personal a lo largo de nuestra historia. Nosotros podemos ser violentos. De pronto podemos ser violentos cuando le decimos, sí, señor, termine de decir lo que quiere decir. Puede que no tenga connotación sexual, pero la manera como me estoy dirigiendo a ese estudiante o de repente aún igual a otro colega es violenta. Entonces, tenemos que hacernos un autoexamen y tomar las medidas necesarias para encontrar en nosotros las raíces de nuestras violencias y trabajarlo. Eso a nivel personal. A nivel de ejercicio docente, aprender a brindarles a nuestros alumnos un espacio seguro de estudio donde terminemos con el clásico Magister Dix. El profesor lo dijo y es así y no puede ser de ninguna manera. El profesor es alguien que va compartiendo conocimiento, pero al mismo tiempo es partícipe de cómo el conocimiento se deconstruye y se vuelve a construir. Y tenemos que entrar en esa dinámica con nuestros estudiantes. En la medida que lo hagamos, vamos a ser parte de ellos. No somos diferentes, no somos un adosado al estudiante, somos parte de la comunidad educativa. Y cuando entendamos que somos parte, vamos a poder emprender luchas conjuntas, acciones concretas para darles paz a ellos, porque darles paz a ellos, darles un ambiente seguro a ellos, es también construir un ambiente tranquilo de trabajo para nosotros, porque el vivir en ambientes donde hay violencia, laboralmente nos quema, se llama síndrome de Burnout, y muchos docentes podemos llegar a ser víctimas de esto. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, por un lado a las autoridades y por otro lado a los docentes. Finalmente, quitémonos el título de autoridad, quitémonos el título de docente y aprendamos a mirarnos como personas. Personas que tienen deberes, cumplámoslos, pero también personas que tenemos derechos. Así es, tanto profesores como autoridades deben ser parte del cambio. Doctora Evelyn, su equipo de investigación, ¿qué recomendación le daría a las autoridades para frenar este problema? Bien, tenemos claro que las instituciones educativas universitarias deben ser espacios seguros, ¿no?, para las y los estudiantes. Deben garantizar su integridad física y mental. Es por ello de que hay recomendaciones dentro de nuestra investigación a nivel de gestión universitaria. Sería reactivar operativamente las comisiones y acciones que el marco normativo nacional e institucional declaran, incluyendo los procedimientos y acciones derivadas en el TUPA de la UNSAG. Desarrollar normativas institucionales para la prevención, sanción y atención de casos de violencia de género, específicamente de hostigamiento sexual. Esto no solo como compromiso ético por el cuidado de las y los estudiantes, sino conforme a las normativas establecidas a nivel nacional de la SUNEDU.
También desarrollar estrategias de atención pertinentes y oportunas para la víctima. Para ello es necesario tomar en cuenta un enfoque centrado en el trauma, promoviendo el autocuidado y evitando la revictimización, como lo ha dicho mi colega Vilma. Designar un presupuesto para desarrollar acciones de prevención, sanción, atención de casos de hostigamiento sexual. Para ello será necesario elaborar un plan y un presupuesto anual que contenga metas y actividades que puedan ser traducidas en partidas presupuestales. Recomendaciones a nivel de formación: abordar la prevención del hostigamiento sexual desde el espacio académico, incorporando el enfoque de género como contenido transversal en todas las asignaturas, así como cursos obligatorios en cada facultad. Es indispensable esto para desarrollar una formación transformadora y estrategias pertinentes que generen cambios estructurales dentro de las universidades. También formar gestores en género. Ahora ya hemos iniciado la primera versión de este curso taller de gestores en género, que lo vamos a terminar en este mes de noviembre. También ya estamos viendo una posibilidad de un segundo curso, porque han quedado docentes que quieren también asistir y hay mucha expectativa con respecto a este curso. También la formación en nuevas masculinidades, como también lo ha comentado, dirigidas a docentes y estudiantes. Para ello es necesario involucrar activamente a los hombres en la deconstrucción del modelo tradicional de masculinidad, ese modelo que es patriarcal, violento y desconectado emocionalmente. Formación, liderazgo y prevención de la violencia de género y el hostigamiento, esto con el fin de empoderar a líderes naturales de la comunidad universitaria, directores de escuela, jefes de práctica, presidentes de centros federados, equipos deportivos. Incorporar un curso de capacitación sobre el reconocimiento del hostigamiento sexual para su prevención y atención. También recomendaciones a nivel de investigación sería fomentar investigaciones sobre el hostigamiento sexual en la universidad para evaluar su prevalencia y consolidar el liderazgo de la UNSAC con respecto a las universidades regionales en esta temática, ¿no? Queremos ser una universidad realmente, la UNSAC, que tenga ese liderazgo entre las universidades del sur, que nosotros podamos apoyar en que estas universidades también se fortalezcan con todo ello, ¿no? Desarrollar un semillero de investigaciones orientadas a identificar las variables asociadas al hostigamiento sexual, rendimiento académico, salud mental, repitencia, deserción universitaria, entre otras, ¿no? Incorporar la temática de violencia de género y hostigamiento dentro de las líneas de investigación institucionales y promover la investigación docente en dichas temáticas. Recomendaciones a nivel de responsabilidad social universitaria: difundir los protocolos y rutas de denuncia por los canales oficiales de la institución con el fin de que la comunidad educativa tenga conocimiento de los reglamentos, normativas e instancias a las que deben acudir en caso de hostigamiento sexual. Desarrollar acciones de prevención contra la violencia, fomentar un voluntariado universitario también, que podría ser en prevención de la violencia y hostigamiento sexual, y para ello es posible crear una red de estudiantes y docentes capacitados y comprometidos. Creo que cada vez también nos vamos aliando a muchas personas, hay mucho interés dentro de la comunidad universitaria para poder unirse a este objetivo. Qué importante este trabajo que se viene realizando. Doctora Vilma, ¿cómo podemos enseñar a los jóvenes a reconocer y detener conductas hostigadoras antes de que se vuelvan parte de lo cotidiano? La respuesta se me complica porque ya se volvieron, ya son parte de el trajín diario al cual nos hemos acostumbrado, mejor dicho, mal acostumbrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es deconstruir nuestra tolerancia a la violencia. Les pongo un ejemplo chiquito. En casa, muchas veces, en casa, en la clase de parte del profesor y también entre ustedes, los estudiantes, muchas veces decimos, te pego, es una herencia de un programa televisivo. Cuidadito, te pego. Eso es violencia, pero a nosotros nos parece un chiste. Frases graciosas como decir, gringo corriendo, deportista, negro, cholo corriendo, choro. Eso es violencia. No podemos seguir riéndonos de chistes como esos. No podemos seguir tolerando acciones como más me pegas, más te quiero. No, el amor no lastima. El amor te hace mejor persona. Y entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos personas. Darnos cuenta de que somos pasibles de recibir o de emitir violencia. Y cuando detectamos la violencia, convertir
estas consecuencias que hemos detectado en la investigación, convertir el miedo, la vergüenza, la indignación, la inseguridad, el enojo, la ansiedad, en energía para decirle alto a la violencia. No puedes decirme esto, no puedes hacerme esto, decirlo de la manera más tranquila, luego proceder a la denuncia y también tratar de erradicar cualquier atisbo de violencia en nuestra propia conducta. Creo que eso sería lo más importante, convertir esas emociones que ahora nos paralizan, el miedo, el enojo, la inseguridad, la indignación, la frustración, la ansiedad, etcétera, en fuerza que nos acompañe para darnos la mano. Juntos podemos construir una UNSAC de calidad académica y de calidad humana en respuesta a nuestra sociedad. Y de hecho estamos dando los primeros pasos. Hemos presentado los resultados ante la autoridad universitaria, pero también ante varias asociaciones civiles de nuestra comunidad. Y con esas asociaciones, aunque ahora se haya algo paralizado el trabajo por el devenir de estos últimos momentos de nuestra universidad, estamos formando lo que hemos venido a llamar un observatorio de violencia, para que esta lucha sea conjunta, desde adentro de la universidad, pero también con el apoyo de la comunidad. Y hemos tenido, no tienen idea del respaldo de no una, no 5, no 10, más instituciones cusqueñas que están dispuestas a sumar, porque definitivamente las cifras nos demuestran que el hostigamiento no son casos aislados, no es algo que le pasó a Marita o le pasó a Marito, es una constante. Entonces, como decía el poeta, hermanos, unámonos, hay muchísimo que hacer. Claro, doctora. Educar desde el respeto y la empatía que se tiene que tener también nosotros como personas, no juzgar a una persona que ha podido sufrir este tipo de casos, no cuestionar lo que ha vivido, sino brindarle de herramientas que pueda ayudarle a construir relaciones libres y sanas, libres de violencia. Y para finalizar, doctora Evelyn, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que hoy tienen miedo o vergüenza de denunciar casos de hostigamiento sexual? Creo que al haber trabajado este tema y haber iniciado dentro de nuestra universidad con la recogida de datos que han mostrado que sí existe hostigamiento sexual, es momento de dar inicio y decir alto a la violencia de género con el hostigamiento sexual. Entonces, creo que los jóvenes, yo, tengo alumnos y siempre también les digo y también dirigirme a todos los jóvenes de la universidad, de que cada día tengamos que esforzarnos por deconstruir este tipo de violencia. Por ejemplo, siempre estamos reforzando con nuestras acciones, con muchas de las acciones cotidianas, estamos reforzando muchos tipos de violencia. Por ejemplo, hay un lenguaje muy sexista dentro de nuestra sociedad, hay formas en las cuales se denigra a las mujeres, hay formas en las cuales se denigra al compañero, a la compañera. Entonces, creo que tenemos que esforzarnos cada vez de tener que decir alto a este tipo de violencia y realmente pues unirnos en esta lucha contra el hostigamiento. Yo pienso de que ahora que está instalada este tribunal disciplinario con sus 3 comisiones, que no hace falta, creo que ahora ya está consolidada y que realmente pues la autoridad ya fijará la ruta en realidad por la cual los alumnos tengan que ir para denunciar si sufren este tipo de hostigamiento. Y todos estamos unidos para poder nosotros tener que trabajar. Creo que ya estamos trabajando y creo que muchísimos docentes más nos uniremos en esta lucha contra el hostigamiento sexual y que realmente logremos que el espacio universitario sea un lugar seguro, donde nuestros estudiantes se sientan libres, seguros y tranquilos de esta su segunda casa que es la universidad. Y quisiera agregar algo, no estamos solos, chicos. Mis señores estudiantes, mis señoritas estudiantes, no estamos solos. Hay mucha gente en nuestra comunidad que nos acompaña en este caminar hacia la construcción de una universidad segura.
denunciemos, no nos callemos, tampoco seamos cómplices con nuestro silencio. Si no me acosaron a mí, ¿a qué me meto? Mejor mantener un perfil bajo. Por mantener el perfil bajo, nuestro Perú se desangra como se desangra. Hemos admitido formas de violencia. Era normal, era natural que en los noticieros dijeran que por un celular golpearon. Ahora no golpean, ahora matan, ahora nos roban, extorsionan. En la universidad ahora nos hostigan. ¿Qué va a venir mañana si no hacemos algo? Y somos muchos. Miren, a partir de esta investigación, en la que confluyeron dos intenciones diferentes pero complementarias, ha nacido ya una serie de investigaciones a las que les invitamos a sumarse. Hay 3 talleres para profesores, hay un taller para estudiantes que van que partiendo de experiencias previas en otras universidades, van a ser adaptados desde un enfoque intercultural y desde un diseño de aprendizaje universal para la San Antonio. Queda incorporar estos talleres a la estructura curricular. No es bueno, no es conveniente, no es suficiente que el ingeniero sepa a fondo matemática y del resto nada, o que los de letras o los de humanidades sepamos lo nuevo. Tenemos que aprender a ser humanos, porque si hay algo que está deteriorando el planeta junto con la contaminación, es haber perdido nuestra humanidad. Hay apoyo comunitario, hay apoyo interinstitucional. Nuestra hermana, la Universidad Católica, lo está demostrando. Nuestros equipos, y voy a seguir el ejemplo de Evelyn, el equipo de psicología formado por Caro, por Jacqueline, por Jonathan, por Darian Sarabi, y por quien les habla, estamos dispuestos a continuar trabajando, pero además tenemos que poner en lo personal nuestro granito de arena, porque ya de una investigación hay por lo menos las 4 investigaciones para validar los talleres, la ampliación a continuar estableciendo esta data en la misma población, pero en un diferente rango de años, 26-27, ampliarla a las sedes y también ampliarla al estamento administrativo. Nacieron más investigaciones que reclaman tener padres. Claro, doctora Vilma, resaltar esta parte de su mensaje, que no estamos solos ni estamos solas, que siempre hay un camino para el cual podemos alzar la voz y que también formar es cuidar a las personas. Agradecemos profundamente a la doctora Evelyn Aragón Ramírez y a la doctora Vilma Pacheco Sota por su investigación y por seguir trabajando por una UNSAC libre de violencia. También agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio especial de Comunicaciones Brinda Informe. Gracias.